salvó a la cría del rey alfa del río impetuoso y él no la soltó. El río, siempre bullicioso, se desbordó un instante y transformó la calma en caos. Alejandro, tras una jornada en la clínica que le había dejado el cuerpo cansado y la mente agotada, tomó un respiro. Justo cuando se disponía a dejar que el sol se oculta tras las colinas, vio cómo la corriente arrastraba a la cría de un majestuoso rey alfa, símbolo de fuerza en el pueblo. Sin pensarlo, se lanzó al agua. Cada brazo que golpeaba el torrente lo acercaba más a la pequeña criatura. En medio del desesperante remolino, la imagen de su abuela, con su sabiduría impregnada en cada palabra, resonó en su mente. Siempre lucha por lo que es correcto. Pero, ¿qué significaba eso realmente? La corriente era feroz y la lucha por salvar a la cría se convirtió en una batalla interna. Alejandro sentía cómo su compasión intentaba superar el miedo, un temor que se entrelazaba con el orgullo herido. ¿Sería esto lo que anhelaba? ¿Un momento de heroísmo en un mundo que nunca lo había reconocido? Con cada brazada, la distancia entre él y la orilla se hacía más insuperable. La cría, frágil y aterrada, se convirtió en el símbolo de su lucha. Mientras sus músculos ardían, su mente se debatía entre la certeza de que el sacrificio valdría la pena o la amargura de que sería olvidado. Otra vez. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada intento, Alejandro sentía la desesperación apretándole el pecho. La imagen de su abuela se desvanecía en la nebulosa del agua y el clamor del pueblo se atenuaba. Pero, ¿serviría su esfuerzo para algo? Cada respiración se tornaba más pesada y la cría parecía cada vez más distante, como su anhelo de reconocimiento frente a un sistema opresor. ¿Para quién era esta hazaña? ¿Para él o para aquellos que jamás lo verían más allá de su humilde puesto? La voz de la razón le decía que no valía la pena, pero el instinto y el fuego en su corazón le empujaban a continuar. Alcanzó finalmente a la cría, su pequeño cuerpo temblando en sus manos, y el triunfo en su pecho no era suficiente para apagar la inseguridad que lo ahogaba. Este rescate, marcado por el sudor y la lucha, solo lo conducía a una nueva interrogante. Una vez fuera del agua, aunque había salvado una vida, el eco de su sacrificio posiblemente se perdería en la indiferencia del pueblo. ¿Era este el camino de su legado? ¿Debería aceptar la mediocridad o atreverse a luchar, a gritar su verdad ante el mundo que lo había dejado en la sombra? En un impotente silencio se dio cuenta de que esa cría no solo simbolizaba la vulnerabilidad de la vida, sino las luchas que siempre había tenido que enfrentar. ¿Ahora qué? La pregunta flotaba en su mente, como el agua que había dejado atrás mientras su futuro aún permanecía incierto y virulento. La brisa fresca de la tarde acariciaba el rostro de Alejandro al salir del agua, sintiendo cómo la cría temblorosa descansaba en sus brazos. Con un fuerte latido en su pecho, el eco de la tempestad interna se hacía más estridente. Su mente, un campo de batalla donde la duda chocaba con la determinación. No podía dejar que esta victoria momentánea se convirtiera en un mero susurro olvidado en el viento. El pueblo lo miraba, unos con asombro, otros con una indolente curiosidad que afilaba su frustración. ¿Era este el reconocimiento que buscaba? Sabía que las palabras se desvanecerían pronto, apenas un eco en la rutina diaria. Desde su infancia, había anhelado dejar una huella, pero siempre había sido visto como un dispensador de asistencia. Su rol en la clínica le otorgaba un sentido de propósito, pero con cada día se sentía más atrapado en la repetición monótona y la escasez de aprecio. Siempre lucha por lo que es correcto, resonaba la voz de su abuela, pero esta vez se convirtió en un llamado más profundo. La cría, aún temblorosa, representaba un reto mayor. No solo había arriesgado su vida para salvarla, había desafiado sus limitaciones. ¿Qué otras facetas de sí mismo había reprimido? La adrenalina empezaba a disiparse, y con ella la claridad sobre lo que realmente quería ser. Ese instante de heroísmo debía ser el catalizador, el momento en el que Alejandro decidiera no solo nadar contra la corriente, sino también enfrentarse a su propia narrativa.
Se detuvo, respiró hondo y miró a su alrededor. El pueblo podía seguir adelante en su inercia, pero él no. Necesitaba tomar una decisión. La pasividad solo alimentaría su frustración, y la historia de su vida no podía seguir siendo un monólogo de insignificancia. A medida que avanzaba hacia la orilla, el repentino silencio del agua le reveló algo alarmante. Había partes de su interior que siempre había dejado bajo la superficie, pensamientos que se arremolinaban en su mente. La urgencia de actuar era palpable. Para él, no se trataba solamente de sobrevivir en la clínica o ser un héroe en este instante. Necesitaba encontrar su voz, elevarse en la jerarquía de su propia vida, navegar por las aguas turbulentas de su propio destino. Al llegar a la orilla, la cría en sus brazos dejó de temblar. Era el momento de tomar decisiones. La idea de compartir su experiencia se instaló en su mente, pero también la posibilidad de desafiar las expectativas. ¿Podría hablar abiertamente sobre su deseo de ser más que un simple médico? ¿Sería audaz al seguir un camino donde la autenticidad lo guiara? Con la cría finalmente a salvo, se sintió lleno de una energía renovada. Sabía que su decisión marcaría un nuevo rumbo en su vida. Pero, ¿a qué puerta se atrevería entonces a llamar? La ambición comenzaba a brotar en su interior, una chispa que había estado reprimida durante demasiado tiempo, y en su mente resurgió la interrogante que había estado acechando. ¿Qué pasaría si rompía el molde que otros habían impuesto sobre mí? Aún en medio de la incertidumbre, un nuevo entendimiento se gestaba. Alejandro, como médico, había rescatado vidas, pero ahora también podría rescatarse a sí mismo. Las respuestas no serían inmediatas, pero el deseo de reivindicarse abrazaba en su interior. ¿Hacia dónde se dirigiría a partir de ahí? El futuro había empezado a revelarse en su mente como un laberinto lleno de posibilidades. Pero justo cuando se sentía listo para dar el siguiente paso, una figura conocida se acercó, con una pregunta que podría cambiar todo de nuevo. ¿Qué piensas hacer ahora, Alejandro? La voz de su compañero resonó mientras el sol descendía en el horizonte, llevando consigo más interrogantes que certezas. La pregunta de su compañero flotó en el aire como una inquietante campana. ¿Qué piensas hacer ahora, Alejandro? Fue más que un simple interrogante. Era un desafío directo a la inercia de su vida profesional y personal. Alejandro sintió el peso de esas palabras, confundiendo su valía y su propósito en un solo enunciado que reverberaba en su mente. No podía dejar que la emoción del momento lo llevara a tomar decisiones apresuradas. Sin embargo, un fuego nuevo ardía en su interior. Había regresado de la orilla de un abismo que nunca imaginó que exploraría, y se sintió revitalizado, no solo por la energía del rescate, sino por la revelación de que existía una vida más allá de las paredes de la clínica. La idea de hablar sobre sus aspiraciones, de desterrar la sombra de la conformidad, comenzaba a tomar forma en su mente. Mientras caminaban de regreso, su compañero lo miraba, ostensiblemente curioso acerca de su silencio. Alejandro sintió la presión de esa mirada abrumadora en su espalda, como si las expectativas ajenas se duplicaran. Sin embargo, en ese silencio ensordecedor, tuvo que enfrentar su propio mantra. Desde esta tarde tendré que ser más, y no solo para los demás. Entró a la clínica, ese lugar que había sido su refugio y prisión. Las luces parpadeaban con desgano y el ambiente impregnaba la monotonía habitual. Sin embargo, una chispa latente se encendía en su corazón. Comenzó a cuestionar no solo su capacidad como profesional, sino su identidad como persona. ¿Por qué había aceptado sin resistencia el tejido que lo envolvía, el papel de salvador implacable pero olvidado? Decidido a hacer un cambio, planteó una reunión con su jefe, un hombre que siempre se había mostrado reacio a nuevas ideas. Siempre lucha por lo que es correcto. Aquella era su oportunidad de hacerlo. Se armó de valor y se enfrentó a su superior, decidido a expresar su deseo de explorar otros caminos, de combinar su amor por la medicina con un papel más proactivo de líder dentro de la comunidad. Mientras su superior escuchaba, sus nervios se incrementaban. La conversación derivó en un campo minado emocional, en el que cada palabra decidida intentaba neutralizar el miedo que lo acosaba. Habló de sus ambiciones, de la falta de innovación en la clínica y de cómo anhelaba poder utilizar su experiencia para inspirar a otros. En ese instante, se dio cuenta de que estaba literalmente abriendo una puerta, no solo en la clínica, sino en su vida. El jefe se mostró escéptico, pero Alejandro lo notó. Sin embargo, eso no lo detuvo. Aún en medio de esa incertidumbre, algo dentro él temblaba con fuerza.
Ya no era solo un médico, era un arquitecto de su propio destino, alguien que podía construir su camino en ocasiones inseguras. La resistencia que le ofreció su jefe era un reto que tenía que enfrentar de frente. Es hora de ser audaz, pensó. Con cada discusión, el miedo persistía, pero sería necesario para crecer. En la rutina desgastante de la clínica, había aprendido a guardar su potencial, a colarse entre los márgenes de la vida que sentía tan limitada. Ahora, en cambio, quería que su complejidad reluciera, y su deseo de innovación comenzaba a emerger como un verdadero grito de batalla. Ya era tarde, pero su mente continuaba en un fervor insaciable. La conversación lo dejó sintiendo un cóctel de emociones. Mientras salía de la clínica, se dio cuenta de que había algo más que debía explorar. Eran esas facetas de él que habían estado reprimidas, ocultas tras las expectativas y los ropajes de la rutina. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su logro precoz. Un comentario mordaz de su compañero resonaba en su cabeza. Pero, ¿de verdad estás preparado para dejar atrás lo conocido? Esa inquietante pregunta le dio un vuelco en el estómago. Frente a la promesa de cambio, se agazapaba el temor a lo desconocido. Al amanecer del día siguiente, mientras la luz del sol se colaba entre los edificios, Alejandro sabía que debía prepararse para una confrontación aún mayor, una que lo llevaría a explorar no solo su papel como médico, sino su esencia misma. La pregunta lo persiguió. ¿Realmente estaba listo para dejar todo lo que conocía atrás? Mientras reflexionaba, otro eco resurgió en su mente, un nombre resonando en sus pensamientos, un nombre que había mantenido oculto durante años, un contacto que podría cambiar el rumbo que había comenzado a trazar. La luz del amanecer proyectaba sombras en las paredes de su habitación, acentuando la sensación de inminente cambio que cercaba a Alejandro. El rostro de su abuela se instaló en su mente, su sabiduría resonando fuerte. Las oportunidades no siempre llegan 2 veces. Se recordó mientras 3 gotas de sudor empezaban a formarse en su frente. No se trataba solo de un nuevo rol en la clínica, se trataba de un descenso al fondo de su propia identidad y el descubrimiento de lo que realmente quería ser. Se vistió con más determinación que la habitual. Cada prenda parecía cargar un peso simbólico, como si reemplazara una máscara socavada por años de conformismo. Aquella mañana, su camino no lo llevaba solo a la clínica, sino hacia una revelación personal. Durante el trayecto, recordó las palabras de un antiguo profesor, quien un día había dicho que un buen médico no solo cuida cuerpos, sino que también escucha las almas. Esa idea lo impulsó a repasar su propia práctica, llevando una mirada introspectiva hacia aquellos días en que la medicina había significado algo más que tratamientos y diagnósticos. Quería ser un mediador entre el conocimiento y la humanidad. Al llegar, las rutinas cotidianas ya estaban en marcha. Vio a sus colegas sumidos en sus tareas, algunos en charlas triviales, otros exhaustos tras largos turnos. Fue ahí donde sintió la brecha entre su antiguo yo y el nuevo. La opaca monotonía que lo rodeaba resultaba insufrible. Durante un instante, su temor a lo desconocido se instaló nuevamente, pero decidió utilizarlo como combustible en lugar de como una cadena. Se dirigió al área de descanso y encontró a su compañero, quien lo miró de reojo. ¿Listo para enfrentar al jefe otra vez?, preguntó, sus palabras cargadas de escepticismo. Alejandro respiró hondo, decidido a no dejarse influir por la duda ajena. Basta de esperar, hoy voy a proponer algo innovador, algo que podría cambiar la manera en la que operamos. El tiempo transcurrió veloz y antes de que pudiera darse cuenta, se encontró en la sala de reuniones frente a su jefe y algunos miembros del equipo. La tensión en el ambiente era palpable. Explicó su propuesta con ardor y fortaleza. Buscaba implementar un programa de bienestar emocional para pacientes, uno que no solo los tratara físicamente, sino que también abordara sus necesidades psicológicas. Habló con convicción, entregando estadísticas y listas de métodos que habían funcionado en otras instalaciones. El silencio de la sala se tornó denso, pero logró captar la atención. Sin embargo, el escepticismo del jefe era evidente. Eso suena bien en la teoría, Alejandro, pero estamos limitados por tiempo y recursos. ¿Por qué debemos arriesgarnos a cambiar algo que ya funciona? Las palabras resonaban en su mente, pero no cedió ante la presión. En su interior ardía el deseo de revertir esa percepción.
porque lo que parece funcionar a menudo es solo la superficie de un mar de necesidades no atendidas, replicó. La fuerza de su propuesta, vinculada a su anhelo de ser un verdadero salvador, comenzaba a tomar forma. A pesar de la oposición, se notaba cierta curiosidad en los rostros de sus compañeros. Los minutos parecieron expansión, la expectativa en el aire se palpaba. Podría desafiar no solo la dinámica de la clínica, sino su propia naturaleza. Antes de que la discusión se extinguiera, el jefe concedió una oportunidad. Un proyecto piloto se implementaría y él lideraría la iniciativa. Mientras la reunión concluyó, una mezcla de emociones le envolvió. La incertidumbre no había desaparecido, pero ahora caminaba hacia lo desconocido con un nuevo propósito. Se sintió más que un médico, era un pionero en su propio viaje hacia la realización personal y profesional. No obstante, a medida que se alejaba de la sala, una sensación inquietante surgió de entre las preguntas sin respuesta que aún resonaban en su mente. ¿Sería realmente suficiente? ¿Podía soportar el peso de las expectativas que él mismo había creado? Había un camino fértil por delante, pero el miedo y la duda aún acechaban como sombras persistentes, recordándole que el viaje apenas comenzaba. Y mientras su mente se llenaba de posibilidades, un nuevo eco emergió. ¿Realmente estaba listo para asumir el liderazgo que había reivindicado? Alejandro salió de la sala de reuniones sintiendo el peso de su propia audacia. Las miradas de sus compañeros aún estaban fijas en él, una mezcla de admiración y escepticismo que lo seguía como una sombra. Pocos entendían la magnitud de su propuesta, muchos estaban atrapados en la rutina, y su iniciativa era un faro, pero también un rayo que podría desatar tormentas. Pasaron las horas, cada una como un ladrillo en una pared invisible que comenzaba a levantarse entre su viejo yo y el que intentaba surgir. En sus interacciones con los pacientes, notaba un nuevo brillo en su acercamiento. Ya no solo los atendía, sino que prestaba atención a sus historias. Se esforzaba por conectar, no solo con cuerpos cansados, sino con vidas llenas de emociones y anhelos. Sin embargo, a cada paso que daba en la implementación de su programa piloto, una duda latente surgía. ¿Realmente cambiaría algo? La carga de su nuevo papel se hacía más pesada cuando veía a sus compañeros, un grupo convencional que miraba su esfuerzo con desdén, burlándose de su entusiasmo. Un día, luego de una discusión áspera con un colega que despreciaba la idea de un enfoque holístico, Alejandro sintió que la desmotivación podía arrastrarlo de vuelta a su yo antiguo, aquel que se refugiaba en el silencio y la conformidad. Decidido a no caer en la trampa de la resignación, Alejandro se retiró al rincón del jardín de la clínica, ese pequeño espacio verde que siempre había pasado desapercibido. Se sentó en una banca, cerrando los ojos. A su alrededor, el sonido del viento danzando entre los árboles le proporcionaba consuelo. Necesitaba consolidar su objetivo, definir con claridad su propósito. Fue entonces cuando recordó el libro que le había recomendado su abuela, un texto que hablaba sobre la resiliencia y la capacidad de transformación. Se preguntó si había pasado suficiente tiempo meditando sobre su propia metamorfosis. ¿Era suficiente con desear el cambio? No podía desistir ante las adversidades. Las viejas prácticas estaban en juego y el paciente necesitaba un defensor. Regresó a la clínica con un nuevo enfoque. Se preparó para presentar la primera fase del programa, una sesión grupal de bienestar emocional, un campo experimental. Organizó el espacio en el que quería llevar a cabo esta prueba, cuidando cada detalle, para que nada restara importancia a lo que estaba a punto de proponer. Estaba decidido a que fuera recibido, no solo como una intervención, sino como un acto de cura integral. La sesión se acercaba, y su día antes del evento se llenó de nervios e ímpetu. En la sala de reuniones ahora había susurros. Algunos enfermeros e incluso médicos comenzaron a mostrar interés genuino. No obstante, la mirada escéptica de su jefe aún lo acechaba. Esa noche, mientras revisaba su presentación, apareció la misma pregunta que lo atormentaba. ¿Qué pasaría si fallaba? Las horas se transformaron en momentos de confrontación, las dudas en espejos que reflejaban sus propias inseguridades. Para contrarrestar ese torrente, pensó en los pacientes que había visto en el último mes, en sus miradas agradecidas, en las sonrisas que se asomaban cuando sentían que alguien los escuchaba de verdad. Finalmente, llegó el día del evento. Alejandro se plantó frente a los participantes, su voz resonando con fervor y alivio. En ese instante, su corazón y su mente se alinearon en un propósito singular. La mirada de su jefe lo atravesó como un rayo, pero su determinación se mantuvo firme. Sin embargo, mientras su discurso fluía y las preguntas se amontonaban, una figura sorpresiva apareció.
Un antiguo mentor, alguien que había influido en su carrera, quien había hecho eco de las mismas inquietudes que él ahora intentaba abordar. La mezcla de emociones se convirtió en un estallido de recuerdos y conexiones olvidadas. ¿Qué quería realmente de este mentor? ¿Lo apoyaría o sería otra voz que lo desalentara? La pregunta lo dejó en suspenso. Alejando su mente del momento, Alejandro se preparó para enfrentar no solo la recepción de su idea, sino lo que le costaría a su propia identidad luchar por ella. Y ahí, en el entrelazado de vidas y decisiones, se dio cuenta de que la lucha por el cambio era, quizás, una batalla más profunda de lo que había anticipado. Alejandro sintió que el aire se volvía denso a medida que su antiguo mentor, Luis, tomaba asiento en la sala. Cualquier atisbo de confianza que había logrado construir se disipó momentáneamente. ¿Qué reflejaba la presencia de este hombre en su vida? La admiración se entrelazaba con el miedo al juicio, y en su mente comenzaban a surgir recuerdos de cuando Alejandro era un joven médico lleno de dudas, buscando la aprobación de un referente. Ahora, sin embargo, era él quien debía ser el agente del cambio. La sesión avanzó, la energía crecía y la curiosidad se palpaba entre los asistentes. Alejandro compartió anécdotas sobre sus pacientes, historias que se entrelazaban con datos y estadísticas, pero era su emoción la que realmente conectaba. A cada palabra podía sentir cómo la resistencia empezaba a desvanecerse. Luis permanecía observador, crítico, y eso lo inquietaba. En silencio, Alejandro luchaba por mantener el enfoque. Recordó la voz de su abuela recordándole que cada paso hacia la transformación requería valentía y vulnerabilidad. Mientras el equilibrio entre la mente y el corazón se redefinía en su interior, sintió cómo cada palabra se tornaba en un eco de su deseo por ayudar a otros. Al finalizar la sesión, la respuesta fue tibia, pero hubo signos de cambio. Algunos colegas que antes lo habían cuestionado comenzaron a formular preguntas más profundas, mostrando un interés por la siguiente fase. El impulso de seguir adelante se encendió en su pecho. Sin embargo, la figura de Luis aún estaba presente, y Alejandro no podía evitar preguntarse cómo su mentor percibía el resultado. Cuando la sala se vació, solo quedaron ellos dos. Alejandro intentó abordar la conversación, pero Luis, con ese tono firme pero nostálgico, se aventuró primero. «Has crecido, Alejandro, pero el verdadero desafío está por venir. Este entusiasmo no debe decaer. Tienes que prepararte para la resistencia que enfrentarás». Las palabras resonaban en su mente, como un recordatorio de la batalla diaria que debía librar. Su mentor, aunque crudo, ofrecía una verdad fundamental. No iba a ser fácil. Aquella chispa que había logrado encender podía extinguirse ante la adversidad si no tomaba las riendas de su propio crecimiento. Sin embargo, de pronto, Alejandro se encontró rebelándose contra la sombra de su mentor. «No puedo permitirme dudar. He visto el impacto positivo que puedo tener. Estoy dispuesto a arriesgarme a fracasar porque eso significa que he intentado algo significativo por primera vez». La determinación en sus palabras le sorprendió incluso a él. ¿Era esta la nueva voz que había despertado en su interior? Luis lo miró intensamente, y en su expresión encontró una mezcla de sorpresa y respeto. ¿Estás listo para lo que viene? No solo se trata de tu voz, Alejandro. Descubrirás que a veces el cambio requiere no solo valentía, sino una disposición a enfrentar tu propio pasado. La conversación había desnudado más que solo sus aspiraciones, había sacado a la luz sus miedos más profundos. Alejandro sintió que un torrente de emociones luchaba por salir. ¿Cómo podía liberarse del peso de las expectativas, no solo de los demás, sino también de las que él mismo se había impuesto? Tomando aire, decidió que iba a abordarlo. «Luis, siempre te he considerado un modelo a seguir, pero necesito saber, ¿cómo enfrentaste tus propios miedos en el proceso de transformación? ¿Cómo no dejaste que las dudas te hicieran retroceder?» La pregunta pendía en el aire. Había cruzado un umbral, dispuesto a explorar no solo su camino, sino también la historia del hombre que le había enseñado tanto. ¿Sería suficiente esta búsqueda de respuestas para desatar una nueva fase de crecimiento? La revelación de Luis podría ser el punto de inflexión que necesitaba. Mientras espera la respuesta, Alejandro se sintió dividido entre el deseo de avanzar y el temor a lo desconocido. La luz en el fondo del túnel parecía más brillante, pero a la vez, la sombra de sus dudas se la quería. ¿Qué había aprendido realmente en este viaje hasta ahora? Sin saberlo, la respuesta que se avecinaba podría cambiar su perspectiva por completo. Luis lo miró fijamente, como si la pregunta de Alejandro hubiera resonado en un lugar profundo de su ser.
Las palabras que siempre había ansiado escuchar de su mentor se estaban a punto de materializar, y la anticipación lo tenía al borde. Enfrentar los miedos, empezó Luis, es un ejercicio de introspección constante. La primera lección que aprendí fue que la duda nunca desaparece por completo. Lo que cambia es nuestra relación con ella. Su voz era grave, cargada de experiencias pasadas que parecían huellas imborrables. Alejandro sintió un nudo en su estómago. Aquella idea le parecía aterradora y liberadora al mismo tiempo. ¿Significa eso que nunca dejaré de dudar? ¿Cómo puedo ser un agente de cambio si mis propios pensamientos me paralizan? Exactamente, respondió Luis, y Alejandro se sintió un poco más en sintonía con su mentor. Reconocer que esas dudas son parte del viaje es fundamental. Te permiten cuestionar y reflexionar, pero lo que hay que aprender es actuar a pesar de ellas. Como médicos, debemos decidir en momentos de incertidumbre. Las palabras retumbaban en la mente de Alejandro. Comprender que podía actuar a pesar de sus inquietudes era un cambio de juego. Era el primer paso hacia su propia transformación. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo conviertes esa incertidumbre en acción? Luis sonrió, como si llevara una carga que había aprendido a manejar. Visualiza el resultado. Enfócate en el impacto que puedes tener en la vida de tus pacientes. Cuando te sientas abrumado, recuerda por qué elegiste ser médico. Nuestra vocación va más allá de lo personal. Está en jugar un papel crucial en las historias de otros. La claridad de su mentor resonaba en él. Antes, en su deseo de complacer, había perdido de vista su misión. Ahora, recuperaba el rumbo a medida que comprendía el papel esencial que desempeñaba en el bienestar ajeno. «Léeme esto», dijo Luis, sacando una pequeña libreta del bolsillo. «Es una reflexión que hice hace años, en un momento de crisis. Te ayudaré a recordarlo». Le entregó la libreta a Alejandro, sintiendo que en aquellos movimientos del cuerpo había una sacramentalidad. El momento lo abrumó. Podía percibir el peso de las expectativas en su mano, pero también la posibilidad de que eran perfectamente adecuadas para apoyarle en su viaje. Abrió la libreta y vio la letra familiar. No dejes que un error te derrumbe. Cada paso en falso es una lección disfrazada. Abrazar el fracaso es abrazar la vida. Las palabras resonaron en su interior como un mantra. Alejandro cerró la libreta y sintió un nuevo sentido de propósito. Convertir el miedo en acción no sería fácil, pero estaba decidido a enfrentarlo. Luis, ahora entiendo que no se trata de evitar las caídas, sino de aprender a levantarse y seguir adelante, afirmó, su voz más firme que nunca. La inseguridad que había sentido desde su infancia se desvanecía, sustituida por una sensación de empoderamiento. Luisa sintió, claramente satisfecha con la comprensión de su aprendiz. La vida nos desafía constantemente, Alejandro. Lo importante es que te prepares para enfrentarlos. El camino hacia el cambio duradero comienza en el momento que decides salir de tu zona de confort. De pronto, Alejandro se sintió inundado por una mezcla de gratitud y ansiedad. Sabía que su camino apenas comenzaba y que cada descubrimiento traía consigo nuevos temores y retos. La conversación con Luis había servido como un nuevo impulso, dejando claro que la transformación personal era inevitable. Sin embargo, el futuro aún se sentía incierto. ¿Cuál es el siguiente paso?, se preguntó en voz alta. Ahora debes cuestionar lo que creías tener claro y empujarte a ti mismo mucho más allá de esos límites que tienes, contestó Luis con una sonrisa enigmática. A veces, el verdadero desafío es el que ni siquiera vemos venir. La declaración dejaba un ecosistema de posibles caminos por explorar. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué estaba realmente preparado para enfrentar? Con esa inquietante sensación, supo que lo que estaba por venir podría ser mucho más formidable de lo que había imaginado. Pero una idea le daba fuerzas. Estaba decidido a no revertirse ante las dificultades. El nuevo camino estaba trazado, pero la inquietud lo instaba a avanzar, a comprender que en esas dudas y desafíos debía encontrarse su verdadero ser. Y así, mientras el silencio de la sala creaba un ambiente precario, Alejandro sabía que enfrentarse a sus propios miedos y vulnerabilidades iba a ser tan crucial como salvar vidas. ¿Cómo lograría confrontar cada demonio interno que se presentara ante él? Esa incertidumbre era el verdadero impacto que su historia había estado esperando, y lo que seguía iba mucho más allá de lo que había experimentado hasta ahora.
Alejandro salió del despacho de Luis con una mezcla de determinación y ansiedad. Cada paso que daba resonaba con la necesidad de explorar su verdadero potencial, de enfrentarse a los límites que, sin saberlo, se había impuesto. El aire fresco le abrazaba, como si el mundo estuviera recordándole que el cambio estaba en cada rincón, dispuesto a ser abrazado si se atrevían a profundizar en la vulnerabilidad. Esa noche, al llegar a su hogar, su mente no podía dejar de repetir las palabras de Luis. Cuestionar lo que creías tener claro. Era un reto revelador, casi inquietante, que lo instaba a revisar su propia vida. Se sentó en su escritorio, rodeado de libros de medicina y apuntes, y se sintió pequeño ante la magnitud de lo que implicaba la autocrítica. ¿Qué había dado por sentado que debía cuestionar? Comenzó a escribir. Lápiz en mano, delineó su visión de sí mismo como médico, un sanador, un líder, alguien que guiaba a otros en momentos de crisis. Pero también dejó salir sus miedos, el miedo al fracaso, a no estar a la altura, a ser juzgado. Con cada palabra se sentía más fuerte. Estaba exorcizando sus demonios, poniendo en palabras lo que había intentado ocultar. Al terminar, una sorprendente revelación le golpeó. Había estado tan enfocado en convertirse en el médico ideal, en cumplir con lo que creía que era su deber, que había relegado su autenticidad a un segundo plano. En su búsqueda por ser perfecto, había desechado por completo su propio sentido de humanidad. Esa noche, decidió que ya no podía ignorar quién era en realidad. Al día siguiente, se presentó en el consultorio de Luis con una nueva energía. «Quiero trabajar en mí mismo, no solo como médico, sino como persona», le dijo. Sus ojos resplandecían con una mezcla de vulnerabilidad y firmeza. Luis lo miró con una expresión que mezclaba orgullo y expectación. «Bien», asintió. «Empezaremos con algo práctico. El próximo paciente será un desafío, y quiero que lo vivas de forma intensa. Necesitas recordar que cada vida que tocas es también un reflejo de ti mismo». En minutos, Alejandro se encontró ante su primer verdadero reto de la jornada, un joven con una enfermedad complicada, cargado de miedo y desesperación. A medida que conversaban, las palabras brotaban de su boca con una fluidez que nunca había sentido. La incertidumbre que antes lo ahogaba, ahora se transformaba en conexión, en empatía, y comenzó a comprender que su vulnerabilidad, su lado imperfecto, no era un obstáculo, sino una potente herramienta. Cuando el joven se marchó, sintió que había cambiado algo fundamental en su interior. Aquel encuentro lo había impulsado a una nueva dimensión del cuidado, a esa conexión genuina que trasciende la técnica médica. Pero, a pesar de su triunfo, un inesperado temor se instaló en su pecho. ¿Sería capaz de mantener esta intensidad? Reflexionando sobre la lección del día, Alejandro se preguntó cuántas otras situaciones inesperadas le esperarían en el futuro. El compromiso que había hecho con él mismo lo instaba a seguir adelante, a volver a sus raíces cuando se sintiera perdido. La tarde se desvanecía y la neblina de dudas comenzó a asfixiarlo de nuevo. Recio en su determinación, entendió que el camino por delante no solo requería coraje, sino también una profunda reflexión auténtica y continua. Pero algo más inquietante surgía en su mente. Si enfrentarse a sus propias vulnerabilidades había sido solo el comienzo, ¿qué otras facetas de sí mismo quedaban ocultas, listas para aparecer cuando menos lo esperara? Con esa inquietud palpitante en su corazón, Alejandro se preparó para la próxima etapa de su viaje, con la certeza de que cada desafío y cada paciente serían escalones hacia la verdad que lo definiría como profesional y ser humano. Un nuevo capítulo de autodescubrimiento estaba a punto de desatarse, y su mente estaba en peligro de inquietarse aún más cuando explorara lo que verdaderamente significaba ser humano en un mundo demandante. La mañana amaneció gris y pesada, y la sensación de incertidumbre pesaba en el pecho de Alejandro como una losa. Tras su encuentro transformador con el joven, había pasado las horas reflexionando sobre las implicaciones de su nueva perspectiva. La vulnerabilidad que había comenzado a aceptar como parte de su ser, ahora lo empujaba hacia un abismo de autodescubrimiento que nunca había vislumbrado. Luis mantuvo su promesa. Recibió a Alejandro con un paciente que desnudó la crudeza de la realidad médica. Una mujer de mediana edad, con un diagnóstico de cáncer avanzado, yacía en la cama del consultorio, sus ojos brillando con una mezcla de terror y aceptación. El desafío era evidente.
No era solo una cuestión de tratar una enfermedad, sino también de enfrentar la fragilidad humana. Mientras se acercaba para hablar con ella, recordó sus propias inseguridades. Hablaba con ella, pero al mismo tiempo, un eco resonaba en su mente. ¿Cómo puede sentirse un médico frente a la muerte? La presión de tener que ser el salvador se volvió palpable. No podía fallar, no debía dejarse vencer por sus propios miedos. Sin embargo, su corazón se apretó cuando la mujer comenzó a sollozar, un sonido desgarrador que cortó la quietud del consultorio. «No sé cómo enfrentar esto», empezó a murmurar, su voz quebrada. Alejandro, en lugar de ofrecer palabras vacías de consuelo, se detuvo a escuchar. En esa pequeña pausa, se dio cuenta de que no solo eran sus palabras las que podían sanar, sino su capacidad para conectar y ser un refugio en el dolor. Se adentró en un terreno desconocido, permitiendo que su vulnerabilidad se manifestara. En el silencio que se creó, compartió una historia sobre una pérdida cercana, revelando un lado de sí mismo que nunca había expuesto. La conexión se forjó, y vio que esos momentos de autenticidad podían ser tan poderosos como cualquier intervención médica. La mujer dejó de llorar, y por un instante, aunque el futuro era incierto, ambos compartieron una paz que superaba la desesperación. Al salir del consultorio, Alejandro sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Ante la adversidad, había encontrado no solo su voz, sino un sentido renovado de su misión. La medicina, en su prisma más puramente humano, transformaba su temor en propósito. Pero la realidad lo golpeó de nuevo. ¿Era suficiente esta nueva manera de enfrentar su profesión? ¿Lograría sostener esta conexión en un entorno donde la despersonalización a menudo reinaba? Las preguntas latentes comenzaron a agolparse en su mente mientras se iba acercando a Luis, quien lo aguardaba con una mirada analítica. ¿Te das cuenta de lo que acabas de experimentar?, le preguntó, sin dar espacio a que se formaran excusas. Alejandro afianzó su mirada en el suelo, tratando de considerar la magnitud de su propio crecimiento. Sí, fue capaz de responder. ¿Pero es este el camino correcto? Luis sonrió, pero sus ojos estaban serios. Este es solo el principio, Alejandro. Mañana habrá más. Y con cada paciente deberás enfrentarte no solo a sus necesidades, sino también a tus propios límites. Los momentos difíciles vienen y podrán probar hasta dónde has llegado con tu compromiso. Ahora, la inquietud se había transformado en una emoción creciente. Hormigueo de anticipación. Alejandro sabía que la verdadera prueba no se limitaba a salvar vidas. Requería la habilidad de sostener su esencia en medio del caos que significaba ser médico. Pero, al mismo tiempo, un nuevo desafío se cernía sobre él, uno que ponía en juego su integridad profesional. ¿Podré ser suficiente para cada persona que encuentre en mi camino? Se formuló una pregunta que resonaría en su mente durante la noche. Con las sombras de la incertidumbre envolviéndolo, Alejandro se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Había más descubrimientos que hacer, más vulnerabilidades que abrazar, y sin duda se avecinaba un desafío capaz de reconfigurar todo lo que había aprendido hasta ese momento. Mientras el sol se escondía, su corazón latía al unísono con una resolución renovada, esperando el próximo encuentro que podría poner toda su transformación a prueba. ¿Sería el momento de enfrentar, de una vez por todas, lo que había estado escondiendo incluso de sí mismo? El amanecer se coló suavemente por la ventana, iluminando la habitación de Alejandro con un cálido resplandor. Era un nuevo día, y, con él, una nueva oportunidad para enfrentarse a los desafíos que tanto le habían atormentado. La jornada en la clínica se presentaba intensa, interacciones que prometían ser tanto un reto como un avance decisivo en su proceso de transformación. Mientras se preparaba, su mente giraba en torno a la renuencia a fallar, al temor de no estar a la altura de las expectativas, ya no solo de los demás, sino de las que él mismo había construido. No obstante, el eco de las palabras de Luis resuenan en su interior. Este es solo el principio. Alejandro sabía que aceptar su vulnerabilidad era el primer paso hacia un crecimiento auténtico.
Los minutos parecieron eternos hasta que finalmente llegó a la clínica. Al cruzar las puertas, la familiaridad del lugar lo envolvía, pero hoy lo hacía de una forma diferente. Estaba listo para navegar por el torrente de emociones y poder conectar con sus pacientes de una manera genuina. La primera cita del día era una joven madre cuyo hijo había sido diagnosticado con una enfermedad rara. Era una situación desafiante. No solo debía tratar la patología, sino brindar consuelo y esperanza. Al entrar al consultorio, Alejandro sintió que en lugar de ser el profesional distante, iba a ser un compañero en un viaje que no solo afectaba a su paciente, sino también a él como ser humano. «Hola, soy Alejandro, su médico. Estoy aquí para escuchar y ayudar», dijo, dejando de lado formalidades. La madre, visible y evidente en su angustia, comenzó a compartir sus dudas, sus preocupaciones, y en sus palabras, Alejandro percibió la magnitud del dolor y la lucha. Lloró con ella, se permitió ese momento de conexión genuina, consciente de que no estaba solo ahí para recetar medicamentos, sino para compartir una carga que resultaba abrumadora. A medida que la mamá hablaba, Alejandro recordó su propia vulnerabilidad y cómo había aprendido a abrazarla. Y fue en ese instante que se sintió verdaderamente empoderado. «No necesito tener todas las respuestas», se dijo a sí mismo. «Solo necesito estar presente». Cuando la madre salió, miró a Alejandro con algo más que gratitud. Se podía distinguir una chispa de alivio en sus ojos. Había logrado romper las barreras, demostrar que detrás de la bata de médico había un ser humano que sentía. El día avanzó, cada consulta cada vez más nutrida de conexión y apertura. Con cada paciente se propuso no solo escuchar sus palabras, sino sus emociones. Y en cada uno de esos encuentros, Alejandro sentía que sanaba un poco más de su propia historia. Hacía el trabajo real de la medicina, no solo abordar la enfermedad, sino también la humanidad que rodea cada situación. Al caer la tarde, después de largas horas de atención, sintió que había realizado más de lo que jamás había imaginado. Su trabajo ya no era una carga, había conquistado su miedo al fracaso interiorizándolo en lo que realmente quería hacer. Era un médico, sí, pero también un ser humano que había encontrado un propósito real en su vocación. Antes de cerrar la clínica, se encontró con Luis en el vestíbulo. Su mentor, con una mirada llena de curiosidad, le preguntó sobre su día. «Increíblemente liberador», respondió Alejandro. «He aprendido que no se trata solo de ser el mejor médico, sino de ser un apoyo genuino para mis pacientes. Acepté que soy más que un tratador, soy su compañero en sus luchas». Luis sonrió, dejando entrever la mezcla de orgullo y satisfacción que sentía. Eso es lo que se requiere para dejar una huella. Se trata de abrazar cada reto que se te presente y transformar el miedo en conexión. Aquello era una verdad que se había vuelto concreta en la práctica, y Alejandro la había interiorizado con fuerza. Ese día, en el rincón familiar del jardín de la clínica, Alejandro comprendió que había renacido de las cenizas de su propia inseguridad. No solo había rescatado vidas, también se había rescatado a sí mismo. Sintió en su interior una confianza firme, un reconocimiento de sus capacidades y su lugar en el mundo. Mientras el sol sepultaba en el horizonte, la imagen de su abuela, su voz sabia y su legado llenaron su mente. Era un nuevo Alejandro, un ser que había conquistado sus temores y se había erguido por encima de las expectativas externas. Había tomado las riendas de su propia narrativa, escribiendo un nuevo capítulo de logros y realidades. Ahora, Alejandro tenía una misión, seguir adelante, no solo como médico, sino como una voz resonante en el mundo de la medicina. Con su esencia revitalizada y una nueva dirección, cada día se convertiría en un viaje hacia lo desconocido, pero también hacia lo extraordinario. Este era el momento de ser auténtico, de conectar, de sanar y de inspirar. Estaba listo para enfrentar el futuro con el corazón abierto y la mente dispuesta. Se sentía fuerte, no solo como un médico, sino como un verdadero ser humano. Y con eso, en su pecho vibraba una certeza. Tenía un propósito. Así culminó su transformación, con Alejandro situado firmemente en su nuevo ser, optimista ante un futuro lleno de posibilidades. La lucha que había valido la pena, el deseo de marcar la diferencia, era, sin duda, el verdadero legado que ahora estaba listo para abrazar con orgullo.
Y tú, como espectador de este viaje, ahora tienes la oportunidad de ser parte de algo más grande. No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente a nuestro canal, para que no te pierdas las historias emotivas exclusivas que tenemos preparadas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Cuéntanos en los comentarios cuáles son tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver ese cierre transformador. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ahora.